Felicidades, cariño. Ella es la mujer del futuro. Tú en realidad solo sirves para pagar las cuentas. Eso fue exactamente lo que dijo mi esposo frente a toda su familia en su cena de cumpleaños número 43, mientras sostenía la mano de una mujer rubia, con tacones altos y un vestido rojo ajustado, que sonreía como si acabara de ganar la lotería. Toda la mesa quedó en silencio. 15 personas mirándome, esperando que llorara, gritara, armara una escena. No hice nada de eso. Simplemente sonreí. De esa clase de sonrisa que desconcierta a la gente. Tomé mi bolso del respaldo de la silla, me levanté despacio y dije: tienes razón, Richard. Realmente he pagado muchas cuentas, incluso algunas que ni siquiera sabes que existen. Su expresión cambió. Por un segundo vi miedo en sus ojos. Miedo real, como si acabara de darse cuenta de que había cometido un terrible error. Pero no duró mucho. Soltó una risa nerviosa y forzada, esa que la gente usa para ocultar su incomodidad, y volvió a abrazar a su amante. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, los ojos secos y el mentón firme. Me subí al coche, cerré las puertas con llave, esperé a que mi respiración se calmara y llamé al señor Andrews, el abogado, quien durante 6 meses había estado preparando meticulosamente todo aquello que mi esposo creía que era suyo. Michael, dije con voz firme y controlada. Puedes empezar mañana. El restaurante era uno de esos lugares caros en Soho, con luces bajas que proyectaban sombras en las paredes, mesas de madera oscura pulida que reflejaban la luz de las velas y camareros vestidos de negro que se movían como sombras silenciosas entre las mesas negras. El aire era denso, casi sofocante, con el olor del Cabernet de Napa Valley y un perfume excesivamente caro, del tipo importado que cuesta más de $300 la botella. Era noviembre, ese frío neoyorquino nítido antes de la primera nevada real. Y podía sentir mi blusa de seda pegándose a mi espalda, el sudor nervioso deslizándose por mi cuello, incluso con la calefacción al mínimo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que las personas a mi alrededor podían oírlo como un tambor resonando en mi pecho. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve firmes, casi rígidas, sujetando el asa de mi bolso Michael Kors de cuero genuino. El mismo bolso que había comprado con mi propio dinero ganado con esfuerzo, con mi salario como gerente de compras de una cadena de supermercados. Ese día tenía 41 años. 41 años de vida, 18 de ellos al lado de ese hombre. Tenía el cabello castaño lacio hasta los hombros, que yo misma recogía cada mañana en un moño práctico porque no tenía tiempo para el salón ni paciencia para cuidados elaborados. Mi ropa era sencilla pero bien cuidada, siempre limpia y planchada. Mis uñas eran cortas, sin esmalte, porque trabajaba con las manos y era inútil intentar mantenerlas perfectas. Mi maquillaje era ligero, solo labial nude y un poco de rímel. Siempre he sido de esas mujeres que pasan desapercibidas. Ya sabes, la que trabaja duro, se levanta a las 6 de la mañana, llega a casa a las 7 de la tarde y aún así prepara la cena, la que se ocupa de todo y de todos, pero a la que nadie ve realmente, nadie nota, nadie valora. Richard estaba en la cabecera de la mesa, como siempre le gustaba, ocupando el lugar de honor, el centro de atención. Llevaba una camisa de diseñador azul claro, sin corbata, con 2 botones desabrochados para mostrar los vellos canosos en su pecho que él creía encantadores y que se empeñaba en exhibir. Su cabello tenía demasiado gel, canoso en las sienes, un estilo que él pensaba que lo hacía ver maduro e interesante. Una barriga prominente de cerveza que ya no podía ocultar ni siquiera con camisas bien cortadas. Sonreía ampliamente con esos dientes blancos perlados que yo había pagado para blanquear 3 años antes en un tratamiento que costó $1.500. La mujer a su lado, esa Jessica, debía de tener como máximo 28 años, quizá incluso menos. Una rubia decolorada con ese tono amarillo artificial, pestañas postizas tan largas que parecían tocar sus cejas y ese bronceado artificial de alguien que pasa los días en el gimnasio y en cabinas de bronceado. Llevaba un vestido rojo que apenas le cubría los muslos, tan corto que tenía que acomodarlo con cada movimiento, y un escote que dejaba poco a la imaginación. Sus dedos tenían uñas acrílicas largas y rojas, muy caras, y tocaba el brazo de mi esposo con cada frase, riendo demasiado fuerte,
soltando carcajadas exageradas ante chistes que ni siquiera eran graciosos. La madre de Richard, Vera, una mujer de 67 años con una expresión permanentemente amarga, estaba sentada al lado opuesto de la mesa, mirándome con el mismo desprecio que había tenido hacia mí desde el día en que nos conocimos. A su lado estaban los dos hermanos de Richard, Frank y Junior, con sus respectivas esposas, todos fingiendo que aquella situación era completamente normal, como si fuera natural que un hombre casado presentara a su amante en su propia fiesta de cumpleaños. También estaba la hermana menor, Brenda, de 35 años, que al menos tuvo la decencia de parecer incómoda, mirando su plato y removiendo la comida sin comer. El detonante llegó cuando el camarero trajo el pastel. Un enorme pastel de 3 pisos con un brillante glaseado de chocolate belga, adornado con esas flores de azúcar hechas a mano que cuestan una fortuna y que solo elaboran pastelerías especializadas. Richard sopló las 43 pequeñas velas que formaban el número 43. Las sopló con su habitual estilo teatral. Y mientras todos aplaudían con cortesía, atrajo a Jessica hacia sí de manera posesiva y le dio un beso. Un beso francés largo y profundo frente a todos, frente a mí, su esposa legal desde hacía 18 años. Y entonces soltó esa frase. La frase que había pensado, planeado decir, ensayado en su cabeza solo para humillarme de la forma más cruel posible, porque eso era lo que mejor hacía, humillarme. En los últimos años se había convertido en un deporte para él, un pasatiempo, una forma de entretenimiento. Pero esta vez era diferente, porque esta vez yo estaba preparada. Había guardado cada prueba, cada documento, cada estado de cuenta, cada conversación grabada. Había abierto una cuenta en un banco en línea que él no sabía que existía, uno que jamás imaginaría que yo usaba. Durante 2 años completos había estado transfiriendo fondos lentamente, dinero que legalmente era mío, pero que él creía controlar. Y había contratado al mejor abogado de derecho familiar de la ciudad de Nueva York, un hombre de 55 años, con el cabello gris perfectamente cortado y trajes italianos impecables, que me miró a los ojos en nuestra primera consulta, sostuvo mi mano y dijo con convicción: «Señora Patricia Adams, cuando yo termine, su esposo tendrá que pedir permiso hasta para respirar». Cuando salí de ese restaurante, miré hacia atrás una última vez. Richard me observaba a través de la ventana de cristal y por primera vez en mucho tiempo vi algo diferente en su rostro. Ya no estaba riendo. Estaba pálido, preocupado. Conocí a Richard en 2005 en la fiesta de graduación de un amigo en común que estudiaba ingeniería. Yo tenía 22 años. Acababa de graduarme en Administración de Empresas en la Universidad de Nueva York y estaba llena de planes ambiciosos. Quería viajar por el mundo, construir una carrera internacional, vivir sola en mi propio apartamento, ser independiente. Richard tenía 24. Trabajaba como vendedor en un concesionario de autos de lujo en Manhattan. Y tenía ese aire encantador de buscavidas neoyorquino que en ese momento me parecía divertido. Era amable, hablador, extrovertido y sabía cómo hacer reír a la gente. Me invitó a bailar. Me hizo reír toda la noche con historias exageradas sobre clientes locos del concesionario. Y al final de la fiesta me pidió mi número con su habitual seguridad. Llamó al día siguiente y al otro y al otro. 2 meses después, éramos oficialmente pareja. Al principio era atento, incluso romántico. Me recogía en el trabajo, llevaba flores a mi apartamento los domingos, me llevaba a restaurantes sencillos pero encantadores en el Village. Me presentó a toda su familia en una gran barbacoa en el patio trasero de su casa en Queens. Su madre, Vera, ya me miraba de reojo entonces con esa expresión juzgadora. Demasiado educada para mi hijo, la escuché susurrarle a una cuñada cuando pensó que yo no estaba escuchando. Pero ignoré el comentario. Pensé que con el tiempo, al convivir, me aceptaría, me valoraría, vería que era una buena persona para su hijo. ¡Qué ilusión tan ingenua! Richard me pidió matrimonio en un restaurante sencillo cerca de Central Park. Nada demasiado elaborado, con un anillo modesto que pagó en 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Dije que sí porque pensé que realmente lo amaba. Porque creí que construiríamos una vida juntos, una familia, un futuro. Porque era joven y lo suficientemente ingenua como para creer que el amor era solo esa sensación agradable en el estómago,
esa ansiedad placentera, esa emoción cuando él llegaba. Nos casamos en 2007, una fiesta pequeña pero hermosa en un salón alquilado en Brooklyn. Decoración sencilla con flores blancas y velas. Mis padres, siempre humildes, mi padre conductor de autobús urbano y mi madre costurera autónoma que trabajaba desde casa, hicieron un enorme esfuerzo financiero. Sacrificaron años de ahorros para pagar la mitad de la fiesta. La familia de Richard aportó la otra mitad, pero Vera se encargó de dejar claro, repitiéndolo varias veces, que aquello era un regalo generoso de su familia y que yo debía estar eternamente agradecida por toda su bondad. Nos mudamos a un pequeño apartamento alquilado de 2 habitaciones en Park Slope. Muebles sencillos comprados a crédito en una tienda local. Ollas y sartenes básicas que recibimos como regalos de boda. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde en una empresa de logística en el East Side y Richard seguía vendiendo autos en el concesionario. Al principio dividíamos las cuentas de manera justa. Él pagaba el alquiler. Yo pagaba la compra y los servicios. Cada uno aportaba lo que podía. Pero poco a poco, de manera sutil, casi imperceptible, eso empezó a cambiar. Primero dijo que las ventas habían bajado por la crisis económica y necesitaba que yo ayudara un poco más con el alquiler ese mes. Luego su coche se averió misteriosamente y necesitaba repararlo con urgencia para trabajar. Después su madre estaba enferma de hipertensión y necesitaba ayudar con medicamentos caros. Siempre había algo, siempre una nueva excusa, una emergencia, una necesidad. Y yo siempre ayudaba sin cuestionar demasiado porque eso era lo que hacían las esposas, ¿verdad? Ayudaban, apoyaban, mantenían todo unido. Eso era lo que mi madre me había enseñado. En 2010 me ascendieron a coordinadora de compras en mi empresa y mi salario se duplicó de la noche a la mañana. Recibí un generoso bono de $1000 por superar todos mis objetivos del año anterior. Con ese dinero, combinado con mis ahorros, di la entrada para nuestro propio condominio de 3 habitaciones en Carroll Gardens, un barrio en crecimiento ideal para familias. Puse la propiedad a nombre de ambos porque estábamos casados y porque aún creía firmemente que estábamos construyendo algo juntos, un patrimonio familiar. Richard estaba eufórico cuando se enteró. Lo celebró como si fuera un logro exclusivamente suyo. Llamó a toda su familia para compartir la noticia. Toda la familia vino a ver el nuevo condominio el primer fin de semana y Vera, por primera vez en 3 años de matrimonio, me dio un abrazo falso y mecánico, pero fue algo, alguna señal de aceptación. Pasamos los siguientes 5 años amueblando ese condominio poco a poco, comprando un mueble aquí, otro allá. Y créeme, yo era quien pagaba la mayor parte. La mesa de comedor de madera maciza para 6 personas que costó $2000, yo. El televisor de 60 pulgadas en la sala que Richard quería tanto, yo. El armario empotrado a medida con espejos y cajones para el dormitorio principal, yo. Pero el nombre en la factura siempre era Richard porque él era quien tomaba las decisiones, negociaba los precios con el vendedor, iba personalmente a las tiendas a elegir. Yo solo transfería el dinero a su cuenta para que hiciera el pago. ¡Qué tonta fui! ¡Qué idiota! Los años pasaron rápido y Richard cambió lentamente. O quizás siempre fue así y yo estaba demasiado ciega, demasiado enamorada para verlo. Se volvió arrogante, engreído, lleno de importancia. Empezó a criticarme por absolutamente todo. Mi ropa era vieja, pasada de moda. Mi cabello estaba opaco, sin estilo. Estaba gorda, necesitaba adelgazar, ir al gimnasio. No sabía cocinar bien. La comida estaba insípida o demasiado salada. No era lo suficientemente femenina, no me arreglaba, no usaba tacones. Trabajaba demasiado y no cuidaba bien la casa, dejando todo sucio. Pero cuando pedía un día libre para limpiar la casa de arriba abajo, se quejaba de que no avanzaba en mi carrera, de que me estaba acomodando. Nunca era suficiente, nunca bastaba. Nada de lo que hacía le agradaba. Empezó a salir más, cada vez más seguido. Cervezas con los chicos, decía, viendo el partido en el bar, una reunión importante en el concesionario. Siempre tenía una excusa preparada, una explicación razonable, y yo, como una idiota enamorada, creía todo hasta que en 2016 lo descubrí.
No fue cinematográfico como en las películas. Fue patético y doloroso. Llegué temprano a casa porque me sentía mal, con un terrible dolor de cabeza, y encontré mensajes comprometidos en su teléfono que había olvidado en el sofá del salón. Mensajes explícitos a una mujer llamada Brenda, no su hermana, otra Brenda, una joven vendedora de una tienda de ropa del centro comercial. Mensajes sexualmente explícitos, fotos íntimas, planes detallados para encontrarse durante la hora de almuerzo mientras yo estaba en el trabajo. Lo enfrenté esa misma noche cuando llegó a casa. ¿Y sabes qué hizo? Se rió. Se rió en mi cara con burla y dijo que yo estaba loca, que estaba inventando cosas en mi cabeza, que me estaba volviendo paranoica por trabajar tanto. Estás enferma, Patricia, dijo con convicción. Necesitas terapia con urgencia. Estás viendo cosas que no existen. Eso me rompió por completo. Durante semanas cuestioné mi propia cordura. ¿Había leído mal los mensajes? ¿De verdad me estaba volviendo loca, paranoica, enferma? ¿Estaba inventando una aventura en mi cabeza? Pero no lo estaba. Y en el fondo, muy en el fondo, lo sabía. Pero no estaba lista para irme, para terminar, para enfrentar la realidad. Económicamente podía irme. Tenía un buen salario. Pero emocionalmente estaba destruida. Me avergonzaba profundamente admitir que mi matrimonio de 9 años había fracasado. Me avergonzaba darle la razón a Vera, que siempre dijo que yo no era suficiente para su precioso hijo. Me avergonzaba decepcionar a mis padres, que habían puesto tanta esperanza en ese matrimonio, que se habían sacrificado financieramente para la boda. Así que me quedé. Tragué mi orgullo y me quedé. Y él siguió engañándome. Después de Brenda vinieron otras mujeres. Ya no lo ocultaba tanto. Se volvió descuidado, imprudente. Llegaba a casa con perfume distinto en el cuello, con marcas de lápiz labial rojo en el cuello de la camisa, con historias que no tenían sentido. Y yo fingía no ver nada. Fingía porque era más fácil, menos doloroso que enfrentar la verdad cruel. En 2019 me ascendieron otra vez, esta vez a gerente regional de compras, un puesto importante. Mi salario subió a $12,000 al año. Finalmente estaba ganando buen dinero, realmente buen dinero, viajando por todo el país, visitando proveedores, obteniendo reconocimiento profesional, siendo respetada en el trabajo. Pero en casa, era completamente invisible. Richard apenas me hablaba durante la semana. Cenábamos en un silencio pesado, cada uno mirando su propio plato. Dormía dándome la espalda, en el borde de la cama, lo más lejos posible. El sexo se había vuelto una rareza. Ocurría una vez al mes, quizá. Mecánico, sin un beso, sin afecto. Humillante. Me sentía usada, descartada como un objeto. Pero seguía pagando la hipoteca y las cuotas del condominio. Seguía poniendo comida en la mesa todos los días. Seguía lavando su ropa, planchándola, organizándola porque eso era lo que había aprendido desde niña. Eso era lo que hacían las esposas. Era mi obligación. Luego, en enero de 2023, mi abuela materna, la abuela Marie, falleció. Tenía 89 años. Vivió una vida larga, pasando sus últimos 5 años en una residencia privada que mi madre y yo pagábamos juntas. Yo era su nieta favorita, la única que la visitaba religiosamente todos los domingos. Dejó testamento y en ese testamento me dejó todo lo que había ahorrado en una vida de trabajo duro. Una casa antigua pero bien mantenida en Queens, valorada en el mercado en alrededor de $160,000, y una cuenta de ahorro sólida de $70,000 que había reunido centavo a centavo vendiendo ropa en un mercado local, un total de $230,000, una fortuna. Richard no sabía nada de eso. No se lo conté. No se lo conté porque algo dentro de mí, algún instinto primitivo de supervivencia que creía haber perdido años atrás, me dijo que guardara silencio, que lo mantuviera en secreto. El proceso sucesorio estaba en marcha, lento como siempre, pero ya había recibido una parte significativa de los ahorros. Abrí una cuenta en otro banco, un banco en línea moderno que él ni siquiera sabía que yo usaba, que jamás descubriría. Puse todo allí, hasta el último centavo,
Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar radicalmente en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía una salida. Me di cuenta de que ya no lo necesitaba para nada. Me di cuenta de que por primera vez en muchos años tenía poder real, poder financiero, el poder de elegir. Pero no actué impulsivamente. Hice algo mucho mejor, mucho más inteligente. Empecé a planear meticulosamente. Busqué en Internet a los mejores abogados de derecho familiar de la ciudad de Nueva York. Leí decenas de opiniones de clientes. Revisé casos reales que habían ganado en los tribunales. Encontré al señor Michael Andrews, un abogado reconocido, con una oficina lujosa en Park Avenue y una reputación sólida por ser absolutamente implacable en divorcios complicados y conflictivos. Programé una consulta inicial en marzo de 2023. Fui sola durante mi hora de almuerzo, cuando Richard pensaba que estaba en una reunión importante con proveedores. La oficina era exactamente como la imaginé. Ventanales de piso a techo, acero cepillado, decoración moderna y minimalista, una vista impresionante de la avenida bulliciosa debajo. El señor Andrews era un hombre alto, delgado y elegante, con gafas de montura fina, que me saludó con un apretón de manos firme y profesional. Por favor, tome asiento. Cuénteme su historia. Tómese su tiempo, dijo, señalando un cómodo sillón de cuero. Y se la conté. Se lo conté absolutamente todo. Las múltiples infidelidades a lo largo de los años, las humillaciones públicas y privadas, el dinero que transfería a su cuenta y que misteriosamente desaparecía, los bienes a nombre de ambos que yo había pagado sola, la considerable herencia que había recibido recientemente y de la que él no tenía idea. El señor Andrews escuchó en completo silencio durante casi 2 horas, tomando notas meticulosas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se quitó las gafas, limpió los lentes con calma, me miró directamente a los ojos y dijo: Patricia, tienes un caso muy sólido, extremadamente sólido. Si haces exactamente lo que te diga, si sigues cada una de mis instrucciones al pie de la letra, saldrás de este matrimonio con todo lo que legalmente te pertenece, y él no podrá hacer absolutamente nada para impedirlo. Firmé el contrato de representación ese mismo día sin dudar. Pagué el anticipo inicial de $10,000 en efectivo con dinero limpio de la herencia. Y salí de esa elegante oficina sintiendo algo que no sentía desde hacía años. Esperanza genuina. Esperanza de libertad. Durante los siguientes 6 meses, reuní pruebas de manera sistemática y metódica. Capturas de pantalla de mensajes comprometidos. Había hecho una copia completa de aquella conversación fatídica de 2016 y de todas las demás que siguieron con los años. Fotos sospechosas que él publicaba en redes sociales desde lugares en los que afirmaba no estar, registros en hoteles y restaurantes, estados de cuenta detallados que mostraban grandes gastos en hoteles de lujo, restaurantes caros y regalos costosos que yo nunca recibí. Grabé conversaciones importantes, nada ilegal, solo conversaciones normales en las que él estaba presente y consciente, que demostraban claramente su patrón de comportamiento abusivo y manipulador. Reuní cuidadosamente recibos de absolutamente todo lo que había pagado a lo largo de los años: electrodomésticos, muebles a medida, reformas del condominio, todo. El señor Andrews fue meticuloso y profesional. Ordenó una tasación oficial del condominio por un perito autorizado, que ahora estaba valorado en $850,000 debido a la revalorización inmobiliaria en la zona. Revisó minuciosamente nuestra cuenta conjunta y descubrió que Richard había retirado subrepticiamente $56,000 en los últimos 3 años sin mi conocimiento ni consentimiento para gastarlos en sus amantes. Eso tenía un nombre legal específico: disipación de bienes matrimoniales, y era fundamento legal para que tuviera que devolver cada centavo en la división de bienes. También descubrimos que el coche que conducía con orgullo, un Honda Civic 2020 nuevo que decía haber comprado con su propio dinero, había sido financiado con mi nombre como principal codeudora, y yo era quien religiosamente pagaba las cuotas mensuales mediante un débito automático que él había configurado en secreto. Ni siquiera sabía que mi nombre figuraba allí. El señor Andrews sonrió con satisfacción ante ese hallazgo y comentó: «Es arrogante y estúpido. Esa combinación siempre facilita enormemente nuestro trabajo». Mientras tanto, en casa, en el condominio, seguí siendo la esposa invisible y obediente. Cocinaba todos los días,
limpiaba la casa los fines de semana, pagaba todas las cuentas a tiempo. Pero por dentro era completamente diferente, transformada. Tenía un secreto poderoso, y ese secreto me daba fuerza interior. Cada vez que Richard me humillaba, y seguía humillándome constantemente, llamándome gorda, fea, vieja, diciendo que ningún hombre en el mundo me querría jamás, yo sonreía en secreto porque sabía exactamente lo que venía. Sabía que pronto lo perdería absolutamente todo. Y eso me mantenía mentalmente sana, equilibrada. En septiembre de 2024, solo 2 meses antes de la fatídica cena, Richard empezó a volverse más audaz y descuidado con su nueva amante, esa Jessica. Era diferente a las demás. Más joven, más atrevida, más exigente, y él estaba completamente obsesionado con ella. Empezó a hablar de ella abiertamente en casa como si me estuviera poniendo a prueba, provocándome. Conocí a una chica muy interesante en el trabajo, decía con naturalidad. Está llena de energía positiva. Te vendría bien tener un poco de esa energía. Yo fingía no oír. Fingía estar ocupada con el teléfono, con el trabajo, con cualquier cosa. Pero el señor Andrews oía cada palabra porque yo grababa discretamente todo y le enviaba los audios para analizarlos. Y entonces llegó la invitación a su cena de cumpleaños. Normalmente, estas fiestas se celebraban en la casa pequeña y abarrotada de Vera en Queens. Pero esta vez Richard insistió en un restaurante caro y sofisticado. Pagó la reserva y la cena, o mejor dicho, sacó el dinero de nuestra cuenta conjunta para pagar, lo que técnicamente significaba que yo estaba pagando la mitad de todo. Me dijo que me vistiera bien porque habría gente importante en la cena. Yo sabía que algo venía. No conocía los detalles exactos, pero sabía que iba a hacer algo cruel. El señor Andrews me lo había advertido con claridad. Hombres como él necesitan público para su crueldad. No pueden humillar en privado. Pronto hará algo en público. Cuando lo haga, esa es nuestra señal para actuar. Y eso fue exactamente lo que hizo en ese restaurante chic de Soho, frente a toda su familia hipócrita. Me humilló por última vez en su vida. Y de verdad fue la última vez, porque cuando salí de ese lugar y llamé al señor Andrews desde el aparcamiento, las cosas empezaron a moverse a una velocidad que nunca esperé ni imaginé. Puedes empezar mañana. Eso fue exactamente lo que dije por teléfono, todavía sentada en mi coche en el garaje del restaurante, con las manos temblando por la adrenalina, pero con la voz firme y decidida. El señor Andrews respondió al instante. He estado esperando esta llamada con ansiedad. Patricia. Te veo mañana por la mañana. Descansa bien esta noche, porque mañana la guerra empieza oficialmente. No pude pegar ojo en toda la noche. Conduje a casa despacio, a ese condominio que había comprado con mi dinero, que había amueblado con mi sudor, donde había vivido 18 largos años de matrimonio, y preparé mis maletas metódicamente, 3 maletas grandes con mi ropa, documentos importantes y objetos personales con valor sentimental. Dejé todo perfectamente listo junto a la puerta de la habitación de invitados que casi no usábamos. Richard llegó a casa a las 3 de la madrugada borracho, tambaleándose, apestando a perfume de mujer. Ni siquiera notó las maletas allí. Se desplomó en la cama, vestido, y se quedó inconsciente al instante. Yo pasé toda la noche en el sofá del salón, despierta, mirando el techo blanco, sintiendo una mezcla intensa de miedo y emoción, porque sabía que a partir de ese momento mi vida nunca volvería a ser igual. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba en la elegante oficina del señor Andrews. Ya tenía todo preparado, organizado, planeado. Lo primero que dijo, de forma profesional, fue: hoy te mudas fuera del condominio. Ya he alquilado para ti un piso cómodo en Brooklyn Heights, muy cerca de tu trabajo. Un dormitorio amplio, sala de estar, una pequeña cocina equipada, estacionamiento cubierto, todo amueblado y listo, pagado por 15 días por adelantado. Después de eso, podrás decidir con calma si quieres quedarte o buscar otro lugar. Parpadeé, sorprendida por la rapidez. ¿Pero no perderé mi derecho legal al condominio si me voy voluntariamente? Él negó con la cabeza. En absoluto. Te vas únicamente por tu seguridad emocional y psicológica, y vamos a documentarlo oficialmente.
Hoy, a las 3 de la tarde, volverás al condominio acompañada por un funcionario designado por el tribunal, que ya he gestionado, y retirarás de manera oficial y legal tus pertenencias personales. Él redactará un informe oficial. A tu esposo se le notificará oficialmente que te has ido, pero que conservas todos tus derechos sobre la propiedad. Además, hoy mismo estoy presentando la demanda formal de divorcio con una solicitud de separación legal inmediata y una orden de restricción temporal urgente para impedir que él disipe más bienes o dinero hasta que se resuelva la división final. La cuenta conjunta será congelada por el tribunal. El condominio no se puede vender ni hipotecar. El coche no se puede transferir a un tercero. Mañana por la mañana se despertará y descubrirá que no tiene acceso a nada. Un escalofrío intenso me recorrió la espalda. Va a estar absolutamente furioso. El señor Andrews sonrió con confianza. Sí, sin duda lo estará. Pero la ira no es un argumento legal válido. Que se enfurezca todo lo que quiera. Cuanto más pierda el control emocional, mejor para nosotros en el proceso. Los hombres furiosos y fuera de control cometen errores graves. Y él cometió varios. El funcionario del tribunal me acompañó al condominio a las 3 en punto. Richard estaba allí, con unos pantalones cortos viejos y una camiseta gastada, viendo televisión en el sofá. Cuando vio al hombre serio de traje oscuro detrás de mí, se levantó confundido. ¿Qué está pasando aquí? Yo no dije nada. El funcionario se presentó formalmente y explicó con voz firme que estaba allí para documentar oficialmente mi retirada de pertenencias personales del hogar conyugal. Richard empezó a reír nerviosamente. Tienes que estar bromeando, Patricia. ¿Esto es algún tipo de broma enfermiza? No es una broma, dije con la voz más firme que pude reunir. Me voy y estoy presentando oficialmente la demanda de divorcio. Su risa murió al instante. No tienes el valor para hacer esto. Ya lo hice, dije con calma, y tomé las 3 maletas que habían estado preparadas desde la noche anterior. El funcionario anotó todo con detalle, tomó varias fotos del estado general del condominio y me acompañó amablemente hasta mi coche. Richard se quedó congelado en el salón, blanco como una sábana, completamente aturdido. Por primera vez en años, no tuvo respuesta. Pero lo mejor, lo más satisfactorio, llegó al día siguiente. El señor Andrews había preparado una sorpresa devastadora. Además de la demanda de divorcio y la orden de restricción para congelar bienes, presentó al mismo tiempo una demanda de reembolso por disipación de activos. Reunió meticulosamente toda la prueba irrefutable de los $56.000 que Richard había sacado en secreto de la cuenta conjunta, todos los gastos comprobables con amantes, todos los regalos caros, hoteles de lujo, cenas románticas, y exigió formalmente que devolviera todo con intereses legales y corrección monetaria. Además, solicitó legalmente que la división de bienes fuera desproporcionada. Yo recibiría el 70% del patrimonio y él solo el 30%, precisamente por la disipación probada, y como guinda del pastel, el señor Andrews descubrió en su investigación que Richard había abierto una empresa pantalla de consultoría automotriz a su nombre 6 meses antes, usando indebidamente dinero de la cuenta conjunta, y que esa empresa tenía un contrato lucrativo con el concesionario donde trabajaba, una empresa completamente falsa para desviar comisiones. Ilegalmente y no compartirlas conmigo. Eso tiene un nombre, ocultamiento fraudulento, un delito federal. El señor Andrews solicitó una investigación completa y detallada de sus finanzas. Cuando Richard recibió toda la documentación oficial, perdió el control por completo. Me llamó 23 veces en un solo día, envió 57 mensajes de texto desesperados. Todo fue documentado cuidadosamente y enviado a mi abogado como prueba. Me llamó loca, traidora, cazafortunas. Dijo que me arrepentiría profundamente, que me destruiría en el tribunal, que yo no era nada sin él, un fracaso. Pero yo tenía aliados poderosos. Y no solo al señor Andrews. Estaba Claudia, mi mejor amiga de la universidad, a quien había dejado de ver en los últimos años porque a Richard no le gustaba. Estaba celoso. Es una mala influencia para ti, decía. Es demasiado feminista, demasiado radical. Claudia también era abogada, una especialista respetada en derecho laboral.
Y cuando se lo conté todo tomando un café, estaba furiosa. Te lo advertí hace años, Patricia. Te lo dije una y otra vez. Ese hombre es una completa basura, pero no me escuchaste. Tenía toda la razón, pero no guardó rencor. Al contrario, me abrazó fuerte, me dejó llorar en su hombro y dijo con determinación: ahora vamos a rematarlo de una vez por todas. Claudia me presentó personalmente a un investigador privado con experiencia, un detective retirado del NYPD que tenía una oficina discreta en una zona menos glamurosa de Midtown. Se llamaba Frank. Tenía unos 50 años, era calvo, con una barriga de cerveza prominente y una mirada penetrante que parecía verlo todo, leer a la gente. Tu abogado ya hizo muy bien la parte legal, dijo con pragmatismo. Yo haré la parte extralegal. Nada ilegal, puedes estar tranquila. Pero vamos a descubrir absolutamente todo sobre tu exesposo. Todo. ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Cuánto gana de verdad? Si tiene activos ocultos, cuentas secretas, todo. El paquete completo costaba $500. Pagué sin dudarlo ni un segundo. Frank trabajó sin descanso durante 3 semanas intensas, y lo que descubrió fue oro puro, invaluable. Richard no tenía solo esa empresa pantalla que el señor Andrews había encontrado. Tenía 2. La segunda estaba registrada con astucia a nombre de su madre, Vera. Más desvío sistemático de dinero, más ocultamiento criminal. Frank también descubrió que Jessica, la amante presumida, estaba embarazada. Tenía 2 meses, y Richard había estado pagando su carísimo seguro médico con dinero de la cuenta conjunta antes del congelamiento judicial. Frank descubrió que Richard había abierto una cuenta secreta de Bitcoin, criptomonedas, y había transferido el equivalente a $2.400 en moneda digital a esa billetera, creyendo ingenuamente que nadie podría rastrearlo. Frank sí pudo. Incluso obtuvo la dirección compleja de la billetera digital y averiguó que Richard estaba planeando en secreto comprar un apartamento más pequeño a nombre de Jessica para después de que el divorcio fuera oficial. Y lo perdió todo. Pero no solo iba a perderlo todo. Iba a perder mucho más de lo que su imaginación limitada podía concebir, porque el señor Andrews tomó toda esa información explosiva, la incluyó con detalle en el expediente y pidió una audiencia de emergencia por ocultamiento fraudulento durante un proceso de divorcio en curso. La jueza, una mujer seria de unos 60 años, dura como una roca, lo leyó todo con atención y lo concedió de inmediato. Se emitió una orden. Richard fue arrestado de manera espectacular en el concesionario donde trabajaba, frente a absolutamente todos sus colegas. Esposas, coche patrulla, el show completo. Pasó 3 días enteros en la cárcel. Vera, desesperada, consiguió un abogado penalista que pagó una fianza alta de $1.000, dinero que sacó de sus propios ahorros, y lo soltaron de forma provisional. Pero el daño a su reputación quedó hecho de manera definitiva. El concesionario de autos de lujo lo despidió de inmediato con causa justificada. Al fin y al cabo, ser arrestado por fraude y ocultamiento de activos no es precisamente el currículum que un vendedor de autos de lujo quiere tener. Jessica desapareció por completo. Lo bloqueó de todo. Teléfono, WhatsApp, redes sociales. Después de todo, ella no se había apuntado a salir con un pobre criminal desempleado. Quería un hombre con dinero, estatus, estabilidad. Y ahora Richard no tenía nada de eso. Las empresas pantalla fueron descubiertas y expuestas. Los activos ocultos fueron encontrados. La cuenta secreta de Bitcoin fue descubierta y congelada. El condominio donde vivíamos fue tasado de nuevo por otro perito. Y con la impresionante revalorización del mercado, ahora valía $950.000. El 70% de eso, $665.000, era mío. El coche estaba a mi nombre como codeudora y yo era quien pagaba todas las cuotas, así que era legalmente mío. La cuenta conjunta, antes del congelamiento, tenía $19.200. La mitad era mía por derecho, $9.600. Pero como él había disipado criminalmente $56.000 a lo largo de los años, me debía legalmente toda esa diferencia. Sin mencionar la empresa pantalla que había generado $134.000 en sus últimos 6 meses de operación.
La mitad de eso también era mía por ley. La factura se estaba volviendo extremadamente cara para Richard, y él estaba cada vez más desesperado, sin salida. Intentó llamarme otra vez insistentemente desde el número de su madre porque yo ya lo había bloqueado para siempre. Esta vez respondí solo para escuchar qué tenía que decir. Patricia, dijo, y su voz era completamente diferente. Débil, llorosa, patética. Por el amor de Dios, detén esto. Me estás destruyendo la vida. Guardé silencio un largo momento, dejándolo sufrir. Luego hablé con calma. ¿Te estoy destruyendo yo, o te la estás destruyendo tú? ¿Qué te hice yo que fuera tan malo para que me hicieras todo esto? Me reí. De verdad me reí en voz alta. No fue una risa feliz. Fue una risa amarga, triste. La risa de alguien que acaba de oír algo demasiado absurdo, demasiado irreal. Richard, me engañaste sistemáticamente durante 8 años seguidos. Me humillaste en público y en privado. Tomaste el dinero que yo gané con esfuerzo y lo gastaste feliz en otras mujeres. Me presentaste a tu amante embarazada frente a toda tu familia y dijiste que yo solo servía para pagar cuentas. ¿Y de verdad me estás preguntando qué hiciste mal? Se quedó callado unos segundos, y luego dijo débilmente: «¿Puedo cambiar? Podemos empezar de nuevo. Dejaré a Jessica de inmediato. Lo dejaré todo. Podemos vender el condominio, dividir el dinero de forma justa y cada uno seguir su camino. Sin peleas, sin abogados, sin procesos complicados». «No», dije con firmeza. «¿Por qué no? Porque no mereces un nuevo comienzo. No mereces nada. Y porque yo no quiero dividir nada. Quiero todo lo que es legalmente mío, y lo voy a conseguir». La audiencia de conciliación quedó programada oficialmente para diciembre, 3 semanas después de su arresto. Fue en el Tribunal de Familia del centro de Brooklyn, un edificio gris, feo, sin encanto, lleno de gente nerviosa esperando sus audiencias. Llegué puntual con el señor Andrews, vestida de forma profesional, pantalón negro de vestir, una blusa blanca impecable y un blazer gris. Llevaba el pelo en un moño perfecto y un maquillaje ligero y profesional. Quería verme seria, profesional, creíble. Richard llegó tarde con un abogado que su madre había contratado a toda prisa. Un hombre gordo con un traje gris arrugado y manchado, sudando abundantemente en la frente. Richard estaba físicamente diferente, transformado. Más delgado, casi esquelético, con ojeras profundas y varios días de barba. Me miró cuando entramos a la pequeña sala y esta vez ya no había arrogancia, solo miedo puro. La jueza era la misma que había revisado su caso semanas antes, la jueza Margaret Fonka. Miró con firmeza a ambos lados de la mesa y dijo: «Bien, ¿intentaremos llegar a un acuerdo amistoso?». El abogado de Richard, sin preparación, empezó a hablar nervioso. Dijo que el matrimonio desgraciadamente había terminado, que era natural dividir los bienes y que lo mejor para todos era 50% para cada uno y terminar con esto. El señor Andrews ni se inmutó. Solo abrió su maletín de cuero, sacó una pila enorme de documentos, como de 4 pulgadas de grosor, la dejó caer con peso sobre la mesa y dijo con calma: «Su señoría, como puede ver en detalle en los registros del tribunal, este no es un caso simple de división de bienes. Es un caso muy serio de disipación sistemática, ocultamiento criminal de activos, desvío ilegal de fondos y creación de empresas pantalla para ocultar bienes a su esposa. Tenemos pruebas irrefutables de absolutamente todo. Estados de cuenta completos, capturas de pantalla de mensajes comprometidos, contratos de empresas, declaraciones de testigos. El demandado usó dinero de la cuenta conjunta para financiar a sus amantes, incluyendo pagar el seguro médico de una que está embarazada. Usó el nombre de su propia madre para ocultar una empresa ilegal. Abrió una cuenta de criptomonedas para ocultar $2.400. Este hombre no merece el 50% de nada». La sala cayó en un silencio pesado, absoluto. Richard se quedó mirando fijamente hacia abajo, sin atreverse a levantar los ojos. Su abogado revolvía sus papeles nervioso, sudando aún más. La jueza leyó algunos documentos, levantó la mirada seria y dijo: «Señor Adams, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Miró a su abogado.
El abogado le susurró algo inaudible. Y entonces Richard me miró directamente y suplicó: Patricia, por favor, metí la pata horrible. Admito todos mis errores, pero no puedes dejarme sin absolutamente nada. Ya no tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Mi madre está enferma por todo el estrés de esta situación. Te lo ruego. Dividámoslo 50 y 50 y terminemos esto de una vez por todas. Respiré hondo, llenando mis pulmones, y luego hablé mirándolo a los ojos sin titubear. No. Solo eso. No, nada más. Parpadeó, confundido. No. No, repetí con firmeza. Trabajé duro durante 18 años. Pagué todo este condominio. Lo amueblé. Sostuve todo mientras tú tirabas el dinero en amantes. Aguanté humillación tras humillación. Aguanté abuso emocional. ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti? No. Nunca. No vas a tener 50 y 50. Tendrás exactamente lo que ordene el tribunal, y si dependiera de mí, sería el mínimo. La jueza me miró y por un instante vi un destello claro de aprobación en sus ojos. Golpeó el mazo con firmeza sobre el escritorio y dijo: como no hay posibilidad de acuerdo, el caso seguirá hasta sentencia final. La próxima audiencia es en febrero. Hasta entonces, la orden de restricción temporal sigue plenamente vigente. Y eso fue todo. Salimos. El señor Andrews me estrechó la mano con calidez y dijo: estuviste perfecta. Pero Richard todavía no se rindió. Nunca se rindió con facilidad. Solo cambió de estrategia. Una semana después de la audiencia fallida, apareció inesperadamente en mi trabajo. Yo salía de la oficina a las 6 de la tarde cuando lo vi, descaradamente apoyado en mi coche. El corazón me latió con fuerza. Pensé en gritar, llamar a seguridad, pero algo me hizo detenerme. Me acerqué despacio y dije con firmeza: ¿qué quieres aquí? Levantó las manos en un gesto falso de paz. Tranquila. Solo quiero hablar 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Miré alrededor con cautela. Había gente saliendo del edificio. No estaba sola. 2 minutos, dije. Suspiró hondo. Se veía cansado, derrotado, envejecido. Patricia, sé que lo arruiné todo. Lo sé perfectamente. Pero tienes que entender que no soy un mal tipo. Yo solo, me perdí. Jessica. Las otras. Todo eso fue un error. Debilidad humana. Pero en el fondo, yo siempre te amé de verdad. Sentí ganas de reír o tal vez de llorar. No estaba segura. ¿Me amaste? Sí. Te amo. Lo hago. Tienes una manera muy curiosa de mostrar amor. Dio un paso hacia adelante. Yo di un paso hacia atrás al instante. No te acerques, dije amenazante. Se detuvo. Estoy completamente desesperado, Patricia. Mi madre sufrió un derrame masivo por el estrés de toda esta situación. Está en la UCI. No tengo dinero para pagar el hospital privado. Jessica abortó y me bloqueó. Perdí mi trabajo. No tengo absolutamente nada. ¿Y crees que eso es culpa mía? No, no es tu culpa. Pero puedes ayudar. Siempre fuiste buena, siempre demasiado generosa. Lo fui, y tú te aprovechaste descaradamente. Entonces dame una última oportunidad para arreglarlo todo. Lo miré con atención y por primera vez lo vi de verdad. No al hombre que había amado hace 20 años. No al esposo que había intentado salvar desesperadamente. Vi a un hombre pequeño, débil, manipulador, patético. No, dije con calma. Has tenido todas las oportunidades del mundo, y desperdiciaste cada una. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos tú solo. Apretó los puños. La máscara del hombre arrepentido se le cayó por un segundo y vi pura rabia. Te arrepentirás amargamente de esto, dijo en voz baja, amenazante. Ya verás. Voy a demandarte por calumnias, por difamación. Voy a demostrar en el tribunal que mentiste sobre todo. ¿Vas a hacer qué exactamente? Lo interrumpí.
Y esta vez fui yo la que dio un paso hacia adelante, desafiándolo. ¿Qué vas a hacer, Richard? No tienes dinero, no tienes un abogado decente, no tienes pruebas. Todo lo que tenías lo perdiste porque eres estúpido, porque eres arrogante, porque pensaste que yo me quedaría callada para siempre siendo tu felpudo, tu criada. Se puso blanco como una sábana. Continué. Me subestimaste por completo y ahora estás pagando un precio alto por ello. ¿Y sabes qué más? No me voy a arrepentir ni un solo segundo, porque por primera vez en años estoy durmiendo bien por la noche. Estoy comiendo bien. Estoy sonriendo de verdad y es todo porque tú ya no estás en mi vida. Me subí al coche, arranqué el motor y me fui. Miré por el retrovisor y lo vi allí, en el estacionamiento, solo, pequeño, derrotado, y no sentí ninguna lástima. Después de eso intentó un último movimiento desesperado. Fue a la familia conservadora de Jessica y les dijo que ella había abortado fríamente a su hijo. Su familia, que era evangélica y extremadamente conservadora, se enfureció. Presionaron intensamente a Jessica para que se defendiera. Ella contó toda la verdad cruda, que Richard estaba legalmente casado, que había mentido descaradamente diciendo que estaba separado, que le había prometido cuidar de ella y del bebé. Pero cuando lo arrestaron, ella entró en pánico, y decidió abortar. Su familia expuso todo públicamente en redes sociales. Hicieron publicaciones largas, historias furiosas, vídeos acusatorios. El nombre de Richard quedó destruido por completo. Sus amigos empezaron a alejarse. Su propia familia empezó a sentir vergüenza, a no querer esa asociación. Vera, incluso desde su cama en la UCI, mandó un mensaje duro a través de su hija, Brenda. Ese chico me ha decepcionado profundamente. Ya no lo reconozco. Y fue justo en ese momento, cuando ya no le quedaba nadie a su lado, cuando ocurrió el giro final y devastador. El señor Andrews recibió un correo anónimo y misterioso. Dentro había un archivo adjunto, un PDF escaneado de un documento viejo y amarillento. Era una escritura antigua, una escritura de una gran parcela de tierra en el norte del estado de Nueva York, en el valle del Hudson, que pertenecía al abuelo de Richard. Cuando él murió en 2008, oficialmente se la dejó a Richard y a sus hermanos. Solo que esa tierra nunca fue declarada en la sucesión oficial, nunca fue dividida legalmente, y con los años se había revalorizado enormemente. En ese momento valía alrededor de $600.000, y Richard poseía el 33%, unos $200.000. Lo había ocultado criminalmente. El señor Andrew sonrió con satisfacción cuando lo vio y dijo: «Quienquiera que me haya enviado esto es un ángel o un enemigo mortal de tu exesposo. De cualquier manera, no importa. Lo importante es que ahora tenemos otra prueba irrefutable de ocultamiento». Cuando esto se añadió oficialmente al expediente, se acabó definitivamente. El abogado de Richard, sin preparación, pidió ser retirado de inmediato del caso. Se quedó completamente indefenso. Tuvo que aceptar un abogado asignado por el tribunal, de los que el Estado ofrece gratis. Y ese abogado, pobre hombre, hizo lo que pudo con lo que tenía, pero no había mucho que hacer frente a tanta evidencia. La sentencia final de divorcio llegó en marzo de 2025. Me otorgaron el 80% del patrimonio conyugal, el 80%. El condominio fue tasado oficialmente en $950.000. El 80% de eso son $760.000. Le ofrecí elegir. O yo me quedaba con todo el condominio y le pagaba su parte en efectivo, $190.000, o lo vendíamos y dividíamos el dinero proporcionalmente. Eligió vender porque necesitaba efectivo desesperadamente. El condominio se vendió rápido, en 45 días, por $920.000. Yo recibí $736.000 limpios. Él recibió $184.000. De esa cantidad, tuvo que pagar a su abogado, los costos judiciales exorbitantes y las deudas que había acumulado. Se quedó con unos miserables $30.000, menos de lo que solía gastar en sus amantes en un año. Yo me quedé con el coche por completo. La tierra en el valle del Hudson fue descubierta y Richard fue obligado legalmente a declarar y vender su parte.
Recibió $180.000 de esa venta después de impuestos y comisiones. Pero de esa cantidad tuvo que pagarme $70.000 como compensación por la disipación de activos y el ocultamiento criminal. Al final, después de todo, Richard terminó con alrededor de $140.000. Yo terminé con más de $1.200.000, contando la herencia de mi abuela, que él nunca conoció, el dinero del condominio, mi parte de la tierra y el coche. Pero más importante que todo el dinero con el que terminé, fue mi dignidad intacta. La última vez que vi a Richard fue el día que firmamos la escritura de venta del condominio en la oficina de la compañía de títulos. Era una mañana fría de abril. Él llegó en un Uber, con vaqueros desteñidos y una chaqueta vieja y gastada. Yo llegué en mi coche, el Civic que había sido suyo y que ahora era legalmente mío. Entramos, firmamos los papeles en completo silencio. El agente de cierre leyó todo, lo selló, lo registró oficialmente y, cuando terminó, Richard me miró y dijo: derrotado, ganaste, Patricia. Felicidades. Lo miré y por primera vez en 18 años no sentí rabia ni resentimiento. No sentí absolutamente nada. Vacío. Esto no se trataba de ganar o perder, dije con calma. Se trataba de justicia y de que yo por fin me respetara a mí misma. Abrió la boca para decir algo, pero se rindió. Solo se dio la vuelta y se fue cojeando. Yo me quedé allí con mi copia de los documentos y me di cuenta de que mi mano no temblaba. Mi corazón estaba tranquilo. Estaba en paz. Salí de la oficina de títulos, me subí al coche, encendí la radio con una canción que me gustaba y empecé a conducir. Sin un destino específico. Solo conduje. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me sentí genuinamente libre. Hoy, enero de 2026, 1 año y 3 meses después de aquella cena en Soho, mi vida es completamente diferente, irreconocible. Vivo en un hermoso apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn Heights, cerca de mi trabajo. Es más pequeño que el antiguo condominio, pero es mío. Todo mío. Yo elegí personalmente cada mueble, cada color de pared, cada obra de arte. Aquí no hay malos recuerdos, solo paz. Mi carrera sigue yendo extremadamente bien. Me ascendieron otra vez. Ahora soy la gerente general de compras de toda la región noreste. Gano $180.000 al año. Viajo mucho por trabajo, conozco gente nueva e interesante y enfrento desafíos diarios que me motivan. En mi tiempo libre retomé hobbies que había abandonado hace años. Volví a clases de baile. Siempre quise aprender tango y ahora voy 3 veces por semana. Me uní a un gimnasio no para verme bien para nadie más, sino porque se siente bien. Me da energía. He perdido 20 libras. He ganado músculo y resistencia. He dejado que mi cabello crezca de manera natural. He empezado a usar ropa colorida, alegre. Me he convertido en una versión de mí misma que no veía desde hace 20 años. Mis padres, que ahora tienen 72 y 70 años, están inmensamente orgullosos. Mi madre lloró cuando visitó mi nuevo apartamento y dijo, emocionada: yo sabía que podías hacerlo, cariño. Siempre supe que eras fuerte. Mi padre, un hombre de pocas palabras, solo me abrazó fuerte y susurró: ese tipo nunca te mereció. Claudia, mi amiga, ha vuelto a mi vida con fuerza. Nos vemos cada semana para cenar, ir al cine o simplemente hablar durante horas. Ella me presentó a un grupo de mujeres increíbles, todas con historias parecidas a la mía. Mujeres valientes que dejaron relaciones abusivas, que reconstruyeron sus vidas, que se encontraron a sí mismas. No me siento sola. En cuanto a las relaciones románticas, todavía no estoy lista, y está bien. No necesito a nadie para completarme. Ya estoy completa. Pero tampoco descarto la posibilidad. Solo que ahora, si alguien entra en mi vida, tendrá que ser alguien que sume, no que me apague. Alguien que me respete, no que solo me tolere. Alguien que vea mi valor, no alguien que intente aprovecharse de él. Sobre Richard, sé muy poco. Escuché por conocidos en común que está viviendo con su madre, que se recuperó del derrame, pero tiene complicaciones permanentes. Que trabaja como vendedor en una tienda de electrónica ganando alrededor de 1,5 veces el salario mínimo.
Que está solo, que intentó volver con Jessica, pero ella está comprometida con un jugador de béisbol de ligas menores y ni siquiera le respondió los mensajes. Que ha engordado, está deprimido y toma medicación con receta. No siento lástima. No siento alegría. Simplemente no siento nada. Él es una página pasada, un capítulo cerrado, una vida que dejé atrás. Aprendí muchísimo de todo esto. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que el dinero sí importa, porque te da libertad y el poder de elegir. Aprendí que la justicia existe, aunque a veces tarde. Aprendí que la venganza no va de odio, va de dignidad. Y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hoy miro hacia atrás y veo a la mujer que yo era en aquel restaurante de Soho, escuchando a mi esposo humillarme frente a todos. Y apenas reconozco a esa persona. Parecía tan pequeña, tan perdida, tan rota. Pero no estaba rota. Estaba reuniendo fuerzas. Estaba preparándose. Y cuando llegó el momento, se levantó y no miró atrás. Si estás leyendo esto, si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás sola. Sé que parece imposible. Sé que se siente como si no hubiera salida. Sé que él te ha convencido de que no eres nada sin él. Pero sí lo eres. Eres todo. Solo necesitas creerlo. Y cuando lo creas, cuando decidas que ya fue suficiente, verás que eres más fuerte que cualquiera que haya intentado empequeñecerte. Eres más fuerte que cualquier humillación. Eres más fuerte que el miedo. Y mereces ser feliz. Mereces ser respetada. Mereces empezar de nuevo. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo creas que has perdido. No importa lo que creas que has sacrificado. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con alguna parte de este camino, deja un comentario abajo diciendo desde dónde nos estás viendo y qué fue lo que más te conmovió. Comparte este vídeo con esa amiga, prima o vecina que necesita escuchar este mensaje. La dignidad no se negocia. El amor propio va primero. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias. Porque aquí no contamos historias vacías. Contamos historias que transforman, que sanan, que te recuerdan quién eres de verdad. Una mujer fuerte, capaz, que merece todo el amor del mundo. Un abrazo fuerte a tu corazón y recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. Hasta la próxima.